buenos días. En el día de hoy trataremos a lo que fue la época correísta. Fue una década de 10 años de lo que fue la presidencia del exmandatario Rafael Correa, en lo cual analizaremos varios aspectos, tanto positivos como negativos. En el programa de hoy miraremos en el impacto económico, tanto en lo político, y lo que esto generó a lo largo en el país. Melanie, ¿cómo estás? En mayo del 2017, Rafael Correa abandonó la presidencia del Ecuador, luego de una década de ocupar el Palacio de Carondelet. Si bien Velasco Ibarra, García Moreno y Juan José Flores gobernaron más tiempo que él, lo hicieron en periodos no consecutivos. Alexander. Muchas gracias. Bienvenidos al programa de Visión Universitaria, un programa de entrevista, análisis y conclusiones, en donde empezamos. Bien, como en primer lugar tenemos La construcción e intervención en obras como Vía Rápida Cuenca-Azogues, entre otros 13 pasos laterales concluidos y 5 en ejecución para dar fluidez al paso por ciudades con alta congestión vial, la inversión en el periodo 2007 al 2016 al 30 de noviembre asciende a 9.623 millones, que representa 6,39 veces más que la inversión de los gobiernos del 2000 al 2006. Alexander. Gracias, Melanie. En primer lugar tenemos a Sebastián Brusil, bienvenido. Alexander, muchas gracias. Ya, Sebastián, con respecto a la primera pregunta que dice, ¿cómo usted considera el avance en infraestructura y tanto en vialidad a lo largo de estos 10 años? Para entender el tema de vialidad e infraestructura del país tenemos que enfocarnos en el modo de pensar del exmandatario, pues veía el buen vivir, que es del Summa Causai, como una fraternidad, como una cosmovisión indígena a lo que él tenía propuesto. Ya. Las carreteras son algo muy importante. Hay que resaltar que la gente lo critica hoy demasiado. Dice que de carretera no se come y eso no se vive. Ya. Pero también genera comercio y genera progreso. Como podemos observar, el tramo de Ibarra-Otavalo, carreteras de 6 carriles, 3 de lado y lado, con una iluminación sorprendente, son carreteras de primer mundo. Esto evidentemente no favorece a todos los sectores, sino al de transporte, al comercial, al agrícola. Ustedes pueden ver que a los lados, a la derecha y a la izquierda, hay comercio, hay estabilidad. Promovió al pequeño y mediano empresario a que sobresalga y tenga su propio negocio. También tenemos que hablar lo que es de movilidad humana, es muy importante, porque antes un viaje de Quito o a Ibarra o de Ibarra a Quito se demoraba 3 horas y media, que ahora se demore 2, es un avance importantísimo. Bien, muchas gracias. Con respecto a esto, las estadísticas muestran que gran parte de este dinero se destinó a este proyecto, pero sin embargo había otros sectores que también lo necesitaban. ¿Cómo usted considera esta medida, Dani? Muy buenos días, Alex. Si bien el sector empresarial también necesitaba ayuda del Estado, ya que al invertir en vías, estos sectores, como el sector empresarial, no tenía la suficiente economía para poder sustentarse. Es por esto que muchos de sus emprendedores, pequeños y medianos, decidieron dejar sus negocios y buscar otra fuente de ingresos para solventar las necesidades de su familia. El presupuesto que manejó el Estado no fue fue fluido correctamente, ya que... O sea, no fue muy concreto, no estuvo muy estable o no estuvo muy claro. No fue muy bien utilizado. Claro, no fue muy bien utilizado, ya que existen construcciones que actualmente en su tiempo fueron las construcciones del milenio, pero ahora están en la nada, ya no sirven para el pueblo. Un ejemplo de esto es la Universidad Yachay, claro, misma que en la actualidad está con muchos problemas de infraestructura por la mala organización que hubo. Muchas gracias, Dani. Gaby, con respecto a esto, ¿cómo considera usted el avance en infraestructura? Bueno, buenos días, Alex, muchas gracias por la apertura en tu programa. Refiriéndonos a lo que es la infraestructura, es una parte muy importante y muy fundamental en la gobernación del exmandatario Rafael Correa, ya que estas obras realizadas fueron para todos, absolutamente todos los ciudadanos que han sido beneficiados de todas estas obras, ya que adicional a la vialidad que mi compañero lo acaba de mencionar, existe también las hidroeléctricas, que no solamente se ha pensado en ahorrar energía, sino también se ha pensado en la protección del medio ambiente.
Adicional, los centros de salud médicos han sido creados para sí mismo, para la ciudadanía, para el pueblo, ya que ha sido construido más de 21 hospitales, donde existen 20.000 profesionales trabajando a su servicio. Asimismo, lo que es la unidad de policía comunitaria, que esta fue creada para la protección social e integridad de cada persona, de cada ciudad, de cada barrio donde cada persona habita. Asimismo, las escuelas de Milenio no han sido en vano, ya que han sido todas las personas que tienen bajos recursos, con hijos que asimismo tienen economía un poco baja y economía súper baja. Esto les favorece a las personas que tienen problemas económicos. También las plataformas gubernamentales como fiscalías, municipios, todo esto ha sido favorecido para todo el pueblo ciudadano ecuatoriano. Gracias, Alex. Muchas gracias, Gaby. Bueno, a continuación pasamos con usted, Lenny. ¿Usted qué opina o qué medidas tiene sobre este tema? Muchas gracias por la acogida, Alexander. Me parece muy interesante cada punto de vista de los diferentes conmocionistas que estamos aquí presentes. Recuerden claramente ustedes que fue un factor desencadenante que generó la reducción económica de los ecuatorianos cuando inicia una serie de contratos con la empresa Sinhidro, con la empresa Sinhidro China, en la construcción de proyectos en 6 provincias del Ecuador, con un costo porcentual elevado al 64% y un costo económico de 367 millones de dólares, cuando la cantidad inicial era de 235 millones de dólares, donde rige el Estado que no sobrepase el 30% en construcciones. Cabe recalcar que esta empresa no fue sustituida ni fue cobrada los impuestos 11 millones de dólares. Gracias, Lenny. Entonces podemos decir que en parte hubo medidas más negativas que positivas. Se puede mencionar que existieron actos de corrupción, coimas o paraísos fiscales, donde varios integrantes del acto de la gobernación se llenaron de propiedades, de economía. Muchas gracias, Lenny. Bueno, este ha sido nuestro primer bloque con nuestros invitados. Ya regresamos con Visión Universitaria. La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó en junio del 2013 la Ley Orgánica de Comunicación, aunque el porcentaje de medios públicos es muy inferior al de medios privados. La existencia de una sanción referente a 142 recibidos por los privados podrían hacer suponer un estándar distinto para evaluar la actuación de unos y otros. Muchas gracias. Dani, con respecto a la Ley de Comunicación, ¿cuáles considera usted que son los aspectos negativos? Bueno, Alex, antes de hablar de aspectos positivos o negativos de esta ley, tendríamos que contextualizar qué pasó antes, cómo fue que sucedió esto. Como bien sabemos, el país hace algunos años estaba controlado por 8 familias muy poderosas, las cuales eran las dueñas de los medios más populares del Ecuador. Así ellos transmitían sus ideales y los plasmaban como noticia. Anteriormente las noticias no eran verificadas ni contrastadas. Y si es que alguna noticia era incorrecta, una persona no podía ir a demandar al canal que lo transmitió, ya que ni siquiera tomaba en cuenta sus reclamos. Es por esto que en Montecristi, en el 2013, se aprueba la Ley de Comunicación, la que actualmente conocemos. Muchas gracias. Dani, me parece muy interesante tu punto de vista. Lo que yo pienso acerca de la Ley de Comunicación es que el presidente Rafael Correa tuvo un debate directo con el público objetivo y con quienes generaban ese contenido. Esto se genera más la lucha de 2 poderes, un poder fáctico real y un poder del Estado ecuatoriano. Ya. La Ley de Comunicación es
como ya te lo había dicho, es un aspecto muy positivo. Llega como un actor jurídico que fiscaliza y regula todos los contenidos y todas las producciones para que tengan cierta relevancia y nadie pueda atentar contra los derechos de alguien más, porque antes se opacaba la imagen. Podías decirle a un alcalde, a un legislador que era ladrón, que era delincuente, pero ahora tienes el derecho a la rectificación y que te demuestren que esa información es veraz y puede ser verificada en cualquier momento y en cualquier espacio. Seguido de esto aparece el famoso linchamiento mediático, que si bien todas las personas los funcionarios de canales públicos y privados lo consideran un aspecto negativo, es quien defiende los derechos de estas personas, para que así la sociedad viva en armonía, en fraternidad, como lo dice la Comunidad Internacional de Derechos. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Sin embargo, con lo que acabas de decir, esto afecta a los dueños tanto de radio como de televisión ecuatoriana, a difundir programación internacional en los horarios deseados. Entonces, ¿qué medidas o qué opina usted sobre esto, Gaby? Bueno, realmente esta ley orgánica de comunicación en sí fue creada para la protección de la integridad de cada ciudadano. Si nos referimos a la protección e integridad de cada persona, entonces nos preguntamos, ¿por qué en las sabatinas el exmandatario, presidente Rafael Correa, se expresaba de tal forma antiética hacia distintos opositores? Según el artículo 16, menciona que el uso y el acceso de los medios de comunicación inadecuados, esta ley está en completa potestad de sancionar como debería hacerlo este artículo. Nos hemos puesto a pensar y nos hemos dado cuenta, en algún momento el exmandatario fue sancionado por esa mala expresión en las sabatinas que solía tener los días sábados. Alex. Gracias. Lenin, ¿tú qué opinas sobre esto? La ley orgánica correísta, como todos saben, esta fue impuesta por disminuir la crítica en la forma de gobernación del exmandatario. Una de las prohibiciones más polémicas fue no poder transmitir programación internacional en horarios deseados, afectando claramente la economía de productores y dueños de radio y TV. Muchas gracias. Bueno, a continuación nos tomaremos otro momento y ya regresamos. Esto es Visión Universitaria. En el ámbito educacional, el plan decenal fue universal. La educación básica, 10 años de escolaridad desde los 5 años de edad. Las matrículas alcanzaron el 96,2%. No se dieron a conocer datos de deserción. La meta del plan decenal de educación fue erradicar el analfabetismo. Las tasas de analfabetismo de 3,9% en los años 2006 y de 2,1% en el año 2015. Se refieren a personas de 15 a 49 años de edad. Alexander. Muchas gracias, Gaby. Esta vez iniciaremos contigo. ¿Cuál es tu proyección o tu visión en lo referente al ámbito educativo? Bueno, supuestamente el garantizar la educación, esto no asegura de que se aplique. ¿En qué sentido me refiero? El momento de que el exmandatario puso en vigencia el SNA para aplicar lo que es la prueba del CENESID, esto no garantiza de que esto se cumpla, ya que algunos estudiantes han quedado fuera, sin cupo, han quedado con una carrera que no ha sido de gusto de cada estudiante y nada garantiza que siga existiendo los sobornos y que varios estudiantes, varias personas ingresen por medio de palancas, como se dice, ¿no? Entonces, esto implica que la garantización del estudio no está tan normal que digamos. Muchas gracias, Gaby. A continuación, Dani, ¿cuál es tu expectativa sobre esto? ¿O qué podrías aportar sobre esto? Bueno, Alex, mi punto de vista acerca de la forma en la que está la educación actualmente tras el gobierno de Rafael Correa es algo negativa, ya que a los profesionales se les quitó la oportunidad de reforzar sus materias mandando deberes, ya que actualmente
un estudiante de bachiller no puede ocupar más de 2 horas de su tiempo en realizar estas actividades, cosa que a mi parecer está muy mal, ya que todas estas actividades eran con el fin de que las personas entiendan mucho mejor los temas y así se puedan formar mejores profesionales. Además, ahora actualmente casi nadie puede perder el año. Cualquier persona, cualquier estudiante puede pasar sin hacer deberes, sin cumplir, sin nada de esto, ya que la ley, si es que tú te quedas, te da un supletorio, te da un remedial, te da un examen de gracia. Si no pasa el examen de gracia, casi te dan haciendo el examen. La cuestión es que todos pueden pasar. Y esto es un punto muy en contra que le veo a la ley de educación, Alex. Muchas gracias. En lo referente a esto, con los gastos tanto económicos como lo que se ha generado también, los problemas con lo referente a la educación, podríamos decir que la educación tiene un punto más positivo o negativo. Lenin. Bueno, en el ámbito educacional, en este gobierno existieron aspectos positivos y negativos. Uno de ellos negativo es el cierre de instituciones, focalizando a varios alumnos a movilizarse hacia el centro, donde para muchos es difícil el acceso debido a las bajas circunstancias económicas que posee cada uno. El cierre de instituciones, un factor que generó polémica en el Ecuador, la construcción de obras milenarias, o como ellos le llamaban, instituciones del milenio, que aún en la actualidad están inconclusas debido a la economía que posee el Ecuador. Muchas gracias. Sebastián. Muchas gracias. Respecto a sus puntos de vista, veo que son muy negativos respecto a la ley de comunicación, al sistema intercultural y bilingüe que fomentó la Revolución Ciudadana. La persona que diga que la Revolución Ciudadana no fomentó el sistema educativo está cegada, está intentando opacar el sol con un dedo, porque podemos evidenciar que gracias a esta educación nuestra lengua natal, que es el quichua, se pudo implementar en muchos de los centros. Los llamados, las escuelas del milenio son algo sorprendente, que agilitan la movilidad de los pequeños y grandes poblados, como ustedes podrán darse cuenta. También quitó a las mafias que tenían controlado el sistema educativo, pues antes podíamos evidenciar, se ponían y se quitaban directores de las universidades y nadie decía nada. Por ejemplo, ahora los bebés, es algo impresionante, el papá o la mamá trabaja, salen al campo o a cualquier sector y el bebé tiene sus 7 comidas al día o 5, le trata muy bien, hay especialistas, psicólogos, personas que están acorde a los servicios que necesitan estas personas. Bueno, Sebastián, ¿cómo puedes hablar acerca de una mejora en la educación si se sabe que actualmente el Ecuador es el país que en porcentajes es el que menos estudiantes buenos tiene en matemáticas y literatura? Según la encuesta realizada en Latinoamérica, somos el peor país en dar matemáticas. ¿Cómo hablan de una innovación si los profesores que dan estas clases no son personas que ya no actúan con las nuevas modalidades de enseñanzas? Son personas rezagadas que lo único que hacen es retrasar la educación en el país. Es un tema muy importante. Como podemos evidenciar, en el Ecuador no es un país lector, no es un país que se interese en adquirir conocimientos de libros. En la actualidad los conocimientos se adquieren a través de videos, la lectura es audiovisual, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Tú puedes aprender de un video y ya no de un texto de 100 hojas. Entonces, sería comparar que un profesor del siglo XX comparado con un profesor del siglo XXI ya no tiene las mismas modalidades. Que ahora te presenten una clase audiovisual es mucho mejor, tú vas a poder entender. Es por eso que se debe mejor fomentar cursos donde el docente aprenda más, revalorice sus enseñanzas. Entonces estaríamos hablando que un docente no tendría que tener una fecha de expiración, como se puede decir, unos años en los que él ya no podría más brindar clases, ya que se rezagaría de las nuevas tácticas de enseñanza. Exactamente, no una fecha de expiración, sino una fecha donde él amplíe sus conocimientos. La Revolución Ciudadana promulgó mucho la enseñanza, motivó a los estudiantes a que sigan forjando, pero podemos evidenciar que hay un caso de que ahora es corrupto. La expresidenta de la Asamblea Nacional, la tercera autoridad más importante del país, no tenía educación, subió por fama y por poder político, a donde está ahora, donde estuvo y donde se le destituyó. Pero entonces, Sebastián, ¿cómo fomentan la educación si podemos ver esto? Que personas que a lo mucho son bachilleres
llegan a ganar más que un profesional, cuando se sabe que un profesional, cuando salimos de las universidades, tenemos que buscar empleo, se nos hace muy duro, no se nos abre las puertas por el motivo de experiencia o porque otra persona que no está preparada, pero que empíricamente está laborando, nos quita la oportunidad de trabajar. Esta es una tarea que se le deja al morenismo. El morenismo está encargado de reprimir toda esta clase de injusticias. Como podemos observar en la Constitución hay personas que no están preparadas académicamente. Hace pocos meses se promulgó que el artículo 42 de la Ley Orgánica de Comunicación iba a ser modificado y todos los periodistas íbamos a estar involucrados y comunicadores involucrados, de manera que ya no se exigía el profesionalismo, sino la educación de una manera empírica. Es un aspecto muy importante que el morenismo debe actuar puntualmente ahí. Estoy muy de acuerdo con tu punto de vista. Muchas gracias. A continuación entraremos en el segmento de las conclusiones, en donde escucharemos la conclusión de cada uno de nuestros panelistas. Gaby. Bueno, realmente, refiriéndonos a lo que es la administración del exmandatario Rafael Correa, esta administración ha tenido, obviamente como en todas las administraciones anteriores, sus puntos positivos y negativos. En sí no ha sido una administración específica, pero sí ha dado cambio al país. Podemos ver en sí, en base a las obras que sí hemos realizado, están visibles y que los mismos ciudadanos han hecho partícipe de cada obra que el exmandatario ha realizado. Claro que en sí la corrupción, nos preguntamos, ¿acabará algún día? En sí la corrupción también existió en esta administración y eso es lo más lastimoso que tenemos los ciudadanos para ponernos a pensar. Alex. Gracias, Gaby. Sebastián, tu conclusión, por favor. Muchas gracias. Mi punto de vista acerca de la década correísta es que el gobierno de Rafael Correa, con la revolución ciudadana y ese progresismo del socialismo, es el mejor gobierno desde que el Ecuador nace como república en 1830. Ya no puedes hacer los abusos que antes hacías, ya no puedes reprimir a las personas como lo hacías antes. Las élites bancarias ya no están acogiendo el poder mediático y el poder económico y de influencia de toda la población del Ecuador. Es cierto que hay muchos casos de corrupción, pero es diferente decir que es un gobierno corrupto que tenga casos de corrupción. El gobierno estuvo enlazado a muchos problemas, por ejemplo, como no debe, pero el presidente siempre apuntó a la fraternidad y lo que acaba de decir del summa causai, el buen vivir. Yo creo que ese es el mejor aspecto del gobierno. Lo más positivo. Sí. Dani. Bueno, Alex, la verdad en este periodo presidencial existieron muchos altos y bajas, de las que podemos nombrar muchas malas, pero ¿por qué basarnos en lo negativo? Es mejor enfocarnos en el aspecto positivo que dejó este mandato, como es la educación, la infraestructura, algunos mandatos que ayudaron a que el pueblo tenga voz, ya que anteriormente solo los políticos, los medios eran los que controlaban todo esto. Con esto me despido. Muchas gracias, Alex, por la invitación. Es tu mejor punto. Gracias. Lenin, por favor. Muchas gracias, Alex, por la apertura que nos diste en este medio de comunicación. Cabe recalcar que la década ganada, como mencionaba Rafael Correa, dejó aspectos y trajo consigo aspectos negativos y positivos en un gobierno sucesor, donde toma represalias en contra de personas bochornosas y actos de corrupción. Gracias, Lenin. Bueno, en el programa de hoy pudimos analizar varios aspectos, lo positivo y lo negativo, lo malo y lo bueno del gobierno anterior de Rafael Correa. Con esto me despido. A continuación, Melanie. Gracias, Alexander, ha sido un gusto compartir este espacio contigo. Antes de despedirme, daré una conclusión. El exmandatario aplicó un modelo político y económico que generó respaldos y críticas expresadas en afirmaciones, sobre la transformación radical hasta la presencia de una demagogía desbordada. Sin embargo, hay coincidencia para señalar que su sucesor, Lenín Moreno, afrontará una situación compleja, sobre todo económica. Muchas gracias, queridos panelistas, ha sido un gusto, espero que haya una próxima vez. Gracias.